Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer, un privilegio nuevamente estar este día lunes en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética, doctora Netza, merecen ser reflexionadas. Así es, Pepe, y para reflexionar el día de hoy, un tema que de verdad es, como decía esta Florencia Luna, un tema sexy. Mira, hoy tenemos a dos extraordinarios invitados, como todos los que nos han acompañado aquí en Bioethics News, y hoy me permito introducir a la licenciada Maite Cruz Piqueras, quien es socióloga de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y al doctorando en bioética Joaquín Hortal de la Universidad de Granada, quien además también son miembros de Espacios. Espacios es una red de ética y salud pública con varios miembros, entre ellos nuestra queridísima y admiradísima madrina, la doctora María Teresa López de la Vega, a quien le mandamos un caluroso saludo, y quien hoy nos van a acompañar para atender este tema que, caramba, o sea, se nos está poniendo de color rojo, y es la vacunación, y yo le llamaría el lado oscuro de la vacunación. En este sentido de la reticencia a la vacunación, o sea, la gente que no acepta vacunarse a pesar de todo el problemón en salud pública que esto puede implicar, y pues ahora sí que los atajos que muchos toman, por no llamarle corrupción, con respecto a la vacunación, y también que lo mencionamos en la primera emisión de este año, esta cuestión de la falta de transparencia y las dudas que ha generado y que sigue generando los procesos en materia de ética de la investigación para lograr estas vacunas. Pepe, pues te cedo la palabra y vamos a comenzar con atender este tema de, pues yo ahorita aquí un poco artísticamente le he llamado el lado oscuro de la vacunación. Pepe. Sí, la verdad es un tema muy complejo, muy complicado, donde todas las naciones a nivel mundial y todas las personas, todos los sujetos, pues estamos con dudas, estamos con expectativas, estamos con sospechas, estamos ansiosos, mientras unos no quieren, otros se saltan la reja, ¿no? Y el día de hoy, justamente, Maite y Joaquín, especialistas justamente en el tema de las vacunas, han escrito un texto en la revista Enraunar bajo el título Vísteme despacio que tengo prisa, un análisis ético de la vacuna del COVID-19, fabricación, distribución y reticencia. Y los ejes nodales, los temas nodales, y quisiera por ahí comenzar, es la cuestión de la vacuna, los aspectos referidos a la ética de la investigación y la efectividad, que es uno de los temas que toca este artículo, a la par con la reticencia a la vacunación, entre la autonomía a personas que no quieren vacunarse, ¿no? Y la obligatoriedad. Y finalmente las cuestiones de justicia y los criterios de distribución. ¿A quién poner primero la vacuna? En orden de estos temas, no sé, me gustaría preguntar a nuestros invitados un primer elemento crítico. Tendremos que empezar por la cuestión de la investigación de la vacuna. Al inicio de esta pandemia, no sé si recordarán, la vacuna que se puso mucho en sospecha, por ejemplo, fue la rusa, y luego la vacuna china, y luego empezaron a sacar un montón de fake news respecto del proceso de investigación de la vacuna, y por supuesto, también los dilemas éticos que encierra el hecho de probar de manera rápida, ¿no? En un corto plazo, este tipo de investigaciones, por la cuestión de la pandemia que hoy atravesamos y la urgencia. Doctor o doctorante, lo voy a decir profesor Joaquín Hortal, ¿qué nos puede en este momento comentar acerca de la investigación? Vamos a empezar primero por la investigación de la vacuna.
¿cuáles serían los ejes nodales o los centros críticos sobre la investigación con las vacunas? Doctor Joaquín. Muchas gracias, Nessa. Muchas gracias, José. Es un placer estar aquí con ustedes y le agradezco enormemente la invitación para participar en este canal de divulgación. Empezando por el tema de la investigación en la vacuna COVID, para empezar, ya hicieron un programa con la doctora Armelle Pérez, donde se hizo una reflexión bastante brillante sobre la investigación en la vacuna, que creo que es referencia para esta cuestión. Yo haría un resumen, como bien me indica, de 5 o 6 cuestiones o conflictos éticos en torno a la investigación de la vacuna, ¿no? El primero, que tiene mucho que ver con la reticencia que después podemos hablar, es el de la ciencia hecha con prisa, ¿no? La sensación de que la vacuna se ha hecho demasiado deprisa y que su aprobación puede no haber respondido a los pasos y a los tiempos de la ciencia. Eso, el foco mediático continuo y normal dentro de una pandemia que está generando tantísimo sufrimiento, el foco mediático continuo sobre el desarrollo de la propia vacuna ha hecho que las dudas se hayan acrecentado, ¿no? Y más aún, y este otro conflicto serio, la cuestión de los intereses industriales, ¿no? El conflicto de interés de la industria. Por ejemplo, nosotros nos enteramos de cuál era la eficacia de vacunas como Moderna o como Pfizer, pues a principios de noviembre a través de comunicados de prensa de la industria. No fueron artículos publicados en revistas de referencia, sino que fueron comunicados de prensa dirigidos más hacia los accionistas de la empresa que realmente hacia la población. Eso genera desconfianza. Luego se han publicado artículos donde se ha mostrado que era cierta esa eficacia, pero no es la forma de comunicar de la ciencia y es un problema porque cuando generamos desconfianza en la ciencia, generamos desconfianza en las instituciones y eso repercute en la posterior confianza en la propia vacuna, ¿no? Y pondría el foco sobre 2 elementos más que tienen más importancia en la investigación de la vacuna a partir de ahora, que es qué ocurre con los ensayos clínicos de fase 3. Como saben, la vacuna se aprueba a raíz de que los resultados de los ensayos clínicos de fase 3, que son ensayos clínicos con mucha población, con mucha muestra, ya empieza a dar muestras de seguridad y sobre todo de eficacia en la vacuna. Sin embargo, esos ensayos clínicos, que por ejemplo el de Pfizer o el de Moderna, se iniciaron a finales de julio, por obligación legal, tienen que continuar durante 2 años. Es decir, no deberían acabar hasta julio de 2022. Sin embargo, en estos ensayos clínicos hay una rama, por ejemplo, en el ensayo de Pfizer, son casi 20.000 personas que reciben placebo, cuando ya tenemos una vacuna que sabemos eficaz y que se la estamos poniendo a millones de personas. ¿Es ético mantener todavía una rama de placebo en plena pandemia con el riesgo que sometemos a esas 20.000 personas de sufrir la enfermedad de forma grave? A lo mejor mientras estamos todavía racionando la vacuna puede ser, pero no cuando tengamos una vacuna disponible para todos. Y sin embargo, como digo, esos ensayos se mantienen durante 2 años más. Y igual no ocurre con otras vacunas en estudio. Es decir, ahora mismo tenemos vacunas que han entrado en septiembre, octubre, noviembre en fase 3 y que se están estudiando también contra placebo. Y sin embargo tenemos una vacuna que es eficaz, o más que una, lo que tenemos son 4 vacunas que son eficaces. Es ético comparar estas vacunas contra placebo y si les damos a estos pacientes en esta rama, le damos la vacuna que ya conocemos, la de Moderna o la de Pfizer, ¿es ético mantener a los otros pacientes con una vacuna que todavía está en estudio? Bueno, son cuestiones que tenemos que valorar, sobre todo, como digo, porque estamos en fase pandémica. Fuera de la pandemia podría ser valorable, pero dentro de la fase de pandemia es importante. Y finalmente, un último punto a valorar es una vez que hemos hecho la investigación de la vacuna, una vez que tenemos resultados de post-comercialización de la vacuna, tenemos que decidir si esa vacuna se debe incluir en calendario vacunal o no. Está claro que el tema del COVID hace bastante obvio que es una vacuna que merece la pena incluirla en calendario vacunal, incluso independientemente de su precio. Pero bueno, hay más modelos que lo que hacen es valorar, hacer un juicio de inclusión de la vacuna, donde se tienen en cuenta razones técnicas, pero que al fin y al cabo es una decisión ética, porque se valoran otras cosas. Hay distintos modelos, por ejemplo, hay uno de un autor belga que se llama Ferbes, que lo que considera es cuestiones intrínsecas de la propia vacuna, es decir, cuál es su eficacia y cuál es su seguridad, cuestiones intrínsecas de la propia enfermedad, es decir, cuál es la contagiosidad o cuál es
la carga de enfermedad que supone para la sociedad. No es lo mismo vacunar con una vacuna muy eficaz y muy segura frente a una enfermedad que pueda considerarse trivial dentro de la sociedad, es decir, que no genera carga de enfermedad, que vacunar con una vacuna de menor eficacia o incluso poco segura, pero contra una enfermedad que pueda significar una gran carga de morbimortalidad para una sociedad, como puede ser el caso de la COVID en nuestro caso. Y finalmente, cuestiones de población, ¿no? Valores culturales, etcétera, que están en relación con la propia vacunación. Es decir, cómo afecta a la población la enfermedad y cómo afecta las cargas que puedan suponer la propia vacunación. Y sobre todo, qué criterios se tiene a la hora de valorar esa estrategia de vacunación con otras estrategias que puedan ser susceptibles de implantar alternativas, ¿no? Lo que sería unas razones de coste-oportunidad. Si podemos dirigir esa estrategia a otra intervención que pueda ser más segura, más eficaz que la propia vacunación. Como digo, en el caso del COVID parece que las decisiones son bastante claras, pero no deja de ser una decisión y, como digo, una decisión ética. Sí, A ver, totalmente de acuerdo. Espérame, Pepe, espérame, porque me prendió, ya me puso el dedo en la primera llaga. Y antes de continuar, una disculpa, o sea, de verdad que es un tema que me prendió tanto que ni la bienvenida les di, por amor de Dios, hasta ahorita me está cayendo. Bienvenidos a esta su casa, Cultivemos Bioética, discúlpenme, pero de verdad, este tema me pega porque pues nos tiene a todos colgados de la lámpara, pero más que bienvenidos aquí a su casa. A ver, Joaquín, ahorita, por favor, repítenos qué cifra son placebo, o sea, de las dosis que se están distribuyendo. ¿Qué cifra mencionaste que son placebo? Pues en el caso de los ensayos clínicos que está llevando a cabo Pfizer, que iniciaron en julio, ahora mismo los estudios se hicieron creo que en torno a 45.000 personas, aunque luego se perdieron varios pacientes en el camino, y está en torno a 20.000 las personas que están recibiendo placebo en esos ensayos que se deben continuar. No, y digo, bueno, planteaste la interrogante si era ético, y yo creo que la respuesta se torna obvia, o sea, ¿qué objeto tiene usar placebo? No le veo la utilidad, pues. No le veo el sentido. Claro, objeto tiene de cara a que continuando el ensayo clínico se puedan reevaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna, ¿no? Comparado con, en este caso, con placebo, porque necesitamos la comparación. El problema es que, teniendo en cuenta que estamos ante una enfermedad muy contagiosa y que está afectando a todo el mundo, no justifica, o desde mi punto de vista es difícil de justificar éticamente mantener el placebo. Sí que es razonable y todos los ensayos clínicos se deben mantener 2 años contra placebo, pero en estas circunstancias creo que no justifica. Y ahora mismo eso no se ha revertido. Eso sigue siendo así, sigue siendo un mandato de la FDA. Pepe. Sí, a ver, aquí también hay otro de los puntos, ¿no? Por una parte tenemos ya unas vacunas que se está probando claramente su eficacia, incluso podemos ver cómo en algunos países, Israel por ejemplo, que bueno, ahí ya tendremos que tocar el otro tema del acaparamiento de las vacunas, pero en los países que ya se está dando una vacunación masiva, es evidente cómo la curva de contagios y de personas que fallecen, de decesos, pues se ha venido a la baja, de una tendencia admirable, que prueba pues a final del día justamente la eficacia de las vacunas. Y por otra parte, la investigación que se está realizando, en donde las industrias dedicadas a este tipo de investigación, pues simplemente no liberan la patente. Estamos en un planeta en donde estaban dando el dato de que el 70% de las vacunas están siendo acaparadas, como lo comentaba, por los 7 países más poderosos del mundo, y hay alrededor de 130 países que no han recibido una sola dosis de la vacuna, ¿no? Entonces, el tema de las investigaciones y el tema de la patente que implica la cuestión de la comercialización de la vacuna, por supuesto que también es otro de los puntos críticos de la ética de las investigaciones y hasta dónde en un mundo donde las personas están muriendo, están falleciendo todos los días por centenares a raíz de esta pandemia, las patentes pues simplemente no se liberan. No sé,
Si Maite o Joaquín nos puedan también abundar sobre esto. Si quieren, empiezo yo. Bueno, este tema además se está tratando mucho en la literatura científica, en particular en la bioética, que es el tema del nacionalismo vacunal, ¿no? El nacionalismo de las vacunas. Cómo se está acaparando la vacunación en un grupo de estados con máxima capacidad económica para hacerlo, ¿no? Y eso cómo está repercutiendo en una distribución inequitativa de la vacunación. Es decir, nos hemos preocupado mucho inicialmente en cómo debíamos distribuir la vacuna dentro de cada estado y, sin embargo, lo que hemos provocado es una inequidad muy significativa entre estados con capacidad de compra y estados que no tienen capacidad de compra. Incluso estados ricos, como pueda ser la Unión Europea, se han encontrado con que han entrado en competencia por determinadas vacunas, como ha sido el caso de AstraZeneca, y acuerdos preestablecidos de distribución de vacunas se han visto eliminados, como ha sido el caso de AstraZeneca, como digo, incluso a países como Alemania o como Francia, ¿no? Negándole la vacuna porque había un mejor postor. En el fondo, la distribución global se ha convertido en una distribución exclusivamente por renta. Y eso, obviamente, es de una inequidad intolerable. Y ahí el especialista, pues, es la profesora Maite, el tema de la distribución de la vacuna. Profesora Maite. Sí, bueno, yo quería conectar el tema de la reticencia, ¿no? Es decir, de la gente que no se vacuna. Realmente estamos hablando todo el rato de las vacunas COVID y además hay algunas ya que están demostrando su eficacia y su efectividad, pero si la gente no se la pone, esto no sirve de nada. Entonces hay un término que nosotros a veces utilizamos que es el de la vacunación, ¿no? Es decir, la vacunación como hecho y como acción, no solamente la vacuna en sí, sino quien se la pone. De hecho, en ese artículo que escribimos veíamos cómo y reflexionábamos sobre cómo estaba empezando, antes incluso de que estuviera aprobada la vacuna, ya había una reflexión también a nivel global sobre los grupos, las personas que iban a rechazar, ¿no? esta vacunación. Esto conecta con algo que, bueno, en la literatura internacional y desde una perspectiva más bioética, nosotros preferimos referirnos a reticencia y no a movimientos antivacunas, que es lo que normalmente se suele decir. Más que nada porque los movimientos, cuando hablamos de movimientos antivacunas, se nos está olvidando que realmente el porcentaje de la población que rechaza la vacuna por efecto ideológico, religioso, filosófico, etcétera, y que suele conectar tanto en España como en su país, en México, por lo que he estudiado, con un nivel socioeconómico más bien alto, hay un porcentaje muy alto de población que realmente lo que no tiene es un acceso a la población, a la vacuna. Realmente lo que hay son problemas de acceso y en relación, por ejemplo, a los criterios de vacunación que han establecido en su país, yo por lo que he mirado lo han reducido básicamente a criterios de edad, pero claro, estaba mirando que dentro de México pues no es lo mismo ahora mismo la concentración de casos que puede estar habiendo en Ciudad de México con Oaxaca, donde los semáforos que tienen son completamente diferentes. Entonces, me parece muy importante también incorporar el contexto y las características socioeconómicas y culturales de dónde vive la gente. Probablemente las características más de hacinamiento, de tener que ir a trabajar, imposibilidad de quedarse uno en el domicilio, etcétera, pues sea muy diferente de una región a otra, ¿no? Entonces, además de esos criterios clínicos a la hora de distribuir la vacuna, hay que tener en cuenta la importancia de los contextos
sociales. Y estaba también leyendo algún informe de la Organización Panamericana de la Salud y, bueno, la cantidad de poblaciones diferentes que tienen en su país y la manera de aceptar la vacuna, la población indígena o ¿no? los diferentes pueblos que hay a otro tipo de población, probablemente sea muy diferente, ¿no? De todas maneras, tengo que decirles que en su país, excepto el 11% de la población, según las encuestas, que diría que no se vacuna, el resto se vacunaría. Y la experiencia que tenemos en España, y que es lo que llamamos la reticencia a la vacunación, es que hay un eje que va desde gente que duda hasta gente que definitivamente no se va a vacunar, pero esa gente que duda y probablemente con toda la información que ha dado Joaquín sobre la ética de la investigación, sobre lo que pueden aportar el contexto social de las personas y la experiencia que tengan respecto a las vacunas y tal, probablemente se desplace, o es lo que estamos viendo que está sucediendo en España, hacia una mayor aceptación de la vacuna. A ver, este dato es interesante, el que acaba de dar Maite. Ahora sí que aquí en México todos redondeamos. Si lo redondeamos al 10%, o sea, ese 11% que de plano no se vacunaría por varias razones, nos deja ante la posibilidad de que el 90% de la población mexicana sí se vacunaría y hasta donde tengo entendido, con un 70% de una población que se logre vacunar, sí va a tener un impacto positivo en la paliación de la pandemia, o sea, del efecto epidemiológico. Esto nos coloca en un país con cierta esperanza para poder contender de forma eficaz con lo que la pandemia representa. Pero, el punto, o sea, este punto de esperanza empieza a tener fisuras por las cosas también capitales que mencionó Joaquín al final, o sea, y que ahorita también se mencionaron. La cuestión de este nacionalismo en cuanto a la acaparación de la producción de las vacunas, cuando él dijo, hasta los países, algunos países ricos están teniendo problemas para tener acceso a los lotes. México es pobre en papel, pero la realidad es que tiene los recursos para poder incluso producir la vacuna aquí. Pero el punto es esta política que por supuesto también tiene mucho de corrupción global incluso, donde se acapara la producción, se acapara la distribución, se sectoriza y que hace que posibilidades firmes como la que ahorita Maite nos ilustró, y por favor, biocultores, tomen ese comentario con todo su peso. O sea, si solo el 11% no se vacunaría, de verdad nos pone en una situación de una esperanza firme, fuerte, que vale la pena luchar por volver la realidad y que se empieza a atorar por esta cuestión. Justo la semana pasada, el presidente de México hacía alusión a que Latinoamérica ha sido muy maltratada con respecto a esta cuestión de la distribución y la compra, el acceso a la vacuna. Y aquí nos regresa otra vez a esta cuestión de, pues, ¿en dónde tienen la cabeza los líderes mundiales? Porque esto no es así como que el presidente de un país no quiera comprarlos o lo que sea, sino en dónde tienen la cabeza los líderes mundiales, las organizaciones mundiales, UNESCO, OMS, ONU, etcétera, para estar permitiendo esta cuestión que evita, de muchas formas evita, no solo que esperanzas tan firmes como la que ahorita Maite nos ilustró en un país concreto, México, pero que seguramente así está varios países del mundo, evita esta cuestión que esas esperanzas se vuelvan realidad y empecemos a respirar, a ver la luz al final del túnel, sino que nos sigue poniendo a nivel global en una situación del nunca acabar, o sea, de estar prolongando una pandemia de estas magnitudes
de forma innecesaria, realmente innecesaria, donde hasta los mismos países que están logrando la vacunación masiva, pues están en riesgo. Joaquín, Maite. Sí, realmente, bueno, ahora que puntualice yo solamente una cuestión. Primero me gustaría decir que, claro, el problema podría venir, aunque es esperanzador, Netza, sí que podría venir un problema si ese 11% de la población estuviera agrupado, no distribuido de una forma desigual, Sí, ¿entiendes? Sino sí. que estuviera agrupado y que además coincidiera con las peores condiciones de vida, las peores condiciones de educación, etcétera. Es decir, que si no abogamos por tener un marco basado en los determinantes sociales de la salud, esto va a tener una difícil solución y efectivamente, si algo hemos aprendido de esta pandemia es que es global, es decir, que de nada nos sirve terminar con una pandemia en una determinada región de España o de México si continúa en otro sitio. Es decir, que tenemos que hacerlo de una manera transversal. Y uno de los principales problemas que estamos viendo y que además coincide con que es uno de los principales argumentos que da la gente que rechaza la vacunación es esta mercantilización de la ciencia, de las patentes y de las vacunas. Es decir, que es que los papers, como comentaba Joaquín, en los que nos íbamos enterando de las vacunas, hacía que subieran las acciones de determinadas compañías. Yo he estado leyendo sobre su país y es verdad que ahora mismo me parece que van a tener capacidad de fabricar ustedes en México alguna de las vacunas que ya tienen aprobadas, pero me ha parecido entender que ahora mismo están parados porque las vacunas no llegan. Eso en México, pero que en Europa está pasando lo mismo, que ayer había... no era el de Pfizer, creo que, no me acuerdo, había un directivo de una alta compañía farmacéutica que estaba dando razones de por qué no había vacunas. Es increíble, pero estos elementos están sucediendo. Seguro que Joaquín puede completar lo que estoy diciendo. Bueno, yo muy de acuerdo con lo que dice, respondiendo a lo que decía Néstor, ¿dónde están metidos los líderes mundiales? Pues los líderes mundiales están mirando de puertas para adentro, están mirando de sus fronteras hacia adentro. Creo que la cuestión de la distribución global de la vacuna va a endurecer y va a aumentar las fronteras entre estados, ¿no? Y va a generar una desigualdad entre estados que lleva a esta cuestión, ¿no? Probablemente se generen algún tipo de pasaporte inmunitario que dificulte el tránsito de unos países a otros si no hay vacunación de por medio, con lo cual se va a privilegiar a aquellos ciudadanos de países que sí han tenido la capacidad de distribuir la vacuna y se va a penalizar a ciudadanos de países que no han tenido la capacidad de obtener la vacuna. Y también eso va a generar una geoestrategia en la que China y Rusia con sus vacunas van a tener mucho que decir, ¿no? Es decir, ya China está entrando a distribuir la vacuna en África y Rusia en gran parte de Latinoamérica, de una forma, digamos, con una marca menos mercantilista de la que nos está ocurriendo en los países del primer mundo, donde además se está tratando de una manera condescendiente la vacuna china y la vacuna rusa, sin tener mucho fundamento científico para ese trato condescendiente con ambas vacunas, ¿no? Abro un poco ahí la puerta a las cuestiones del pasaporte inmunológico y qué puede pasar con eso, que son cuestiones éticas también muy relevantes. Antes han nombrado en la introducción a Florencia Luna. A mí hay un concepto de ella que me interesa mucho, que es el de las capas de vulnerabilidad, ¿no? A mí me parece que esto, cruzándolo con el pasaporte inmunitario y con quién pueda tener la vacuna, independientemente de qué vacuna sea, pues al final es que en Chile están teniendo problemas para vacunar a inmigrantes no documentados y me imagino que en México, pues todo ese paso
de inmigrantes que van hacia Estados Unidos también van a tener ese problema. Estoy insistiendo, se nota que soy socióloga, ¿no? Insisto mucho en los contextos sociológicos y sociales, además de los científicos que obviamente atraviesan, ¿no?, esta vacuna. Y relacionado con lo que comenta Joaquín, ¿no?, esto es un tema que no sé si en México se está debatiendo o no, el tema de los pasaportes inmunológicos, los certificados, etcétera, y que va a No, hacer, que pueda hacer que haya ciudadanos, ciudadanas de primera y de segunda, ¿no? No, exacto, no se ha sí, establecido un no se pasaporte está. como tal, pero Eh, sí se está llevando un censo nacional de quién está recibiendo la vacuna o no. En México, efectivamente, los migrantes no han sido incluidos en esta dinámica, pero en la frontera México-Estados Unidos sí se está atendiendo esta situación y ahí en la frontera México-Estados Unidos están vacunando a destajo. O sea, no importa si eres legal, ilegal, oscuro, blanco, no importa quién seas, ni siquiera están pidiendo pasaportes con el puro INE. El INE es como una credencial de identificación local en el sentido de México. Entonces, con cualquier papel que diga tu nombre y tu dirección, es suficiente para que te apliquen la vacuna. Entonces, al menos en este sentido, en la frontera estadounidense, ahorita hay una migración informal, o sea, quiero decir, colateral, donde muchísima gente de todos estratos socioeconómicos están migrando, están yendo hacia la frontera a vacunarse porque no piden más nada, o sea, absolutamente nada. Simplemente es llegar, formar, o sea que sacar la cita, formarse en la fila y te aplican la vacuna y te dan cita para tu segunda dosis. Entonces, ahí sí hay ahorita una facilidad extraordinaria. Está en los centros de albergue de migrantes, están aplicando la vacuna a destajo. Obvio, ya Joaquín logró meterme la duda de si realmente no es placebo, o sea, si no se está ahí la cuestión de, al ser grupos vulnerables, sin mayor control y protección de ningún tipo, se estén utilizando estos mecanismos de población abierta, pero lo que sí es que se está registrando a quién se vacuna, a quién no, y que se estén utilizando para pues estos grupos control, estos grupos de contraste. No quiero especular, pero lo cierto es que sí está ahorita abierta una puerta grande, muy grande para vacuna en destajo. Ahora, en hecho concreto y según los reportes de la OMS, ya se aplicaron 220 millones de vacunas en el mundo. Y aparentemente sin mayor, o sea, sin efectos adversos de peso, reacciones anafilácticas que han provocado fallecimientos 1 o 2 en 1 millón, lo cual me parece un número bastante menor, reacciones adversas menores, reacción alérgica menor, dolor, cefalea, en fin, o sea, al parecer la eficacia se está comprobando. Obvio al principio pues fue de una manera que causó bastante estrés, bastante sospechosismo, bastante incertidumbre, pero ya a la vuelta de la esquina, con este número bastante significativo de aplicación global de la vacuna, los efectos adversos parecen ser menores y la eficacia parece estarse comprobando. Ahora aquí el punto neural en esto es, si no logramos la primera dosis en una cobertura global eficaz, ¿qué nos espera para la segunda dosis? O sea, porque desgraciadamente todavía no tenemos la certeza de si con una sola dosis va a ser suficiente, si a fuerza debe colocarse la segunda dosis. Y si con la primera dosis no logramos este impacto, esta cobertura global eficaz, la segunda dosis se me antoja un poco más difícil. Joaquín.
Sí, a ver, los datos que tenemos respecto a las distintas vacunas que hay es que una primera dosis podría generar una cierta eficacia que podría rondar, dependiendo de la vacuna, entre el 50 y el 70%. Parece que la de AstraZeneca podría tener una alta eficacia con una sola dosis. Pero lo que no podemos perder de vista es que vacunas para los 7.000 millones de habitantes no va a haber como mínimo hasta 2022, mediados o más de mediados de 2022. Es decir, en cualquier caso tenemos que racionar lo que hay. Se pueden tomar estrategias muy atrevidas como esa, es decir, decidir solo poner una dosis a toda la población y luego ya valoraremos una segunda dosis cuando haya disponibilidad masiva. Ahí corremos el riesgo de que haya mucha población que no quede protegida, ¿no? Pero, en el fondo, y esto es algo que hay que remarcar, la estrategia de vacunación es una estrategia comunitaria, es algo dirigido a la comunidad. Lo que queremos es mejorar la salud, la morbimortalidad de toda la comunidad. No es una estrategia individual. Claro que genera protección individual, claro que la genera. La base de su protección comunitaria es esa. Pero en un paciente concreto, en una persona concreta que se ha puesto una vacuna concreta, no sabemos si la vacuna ha sido eficaz o no. No lo sabemos. Con lo cual, lo importante no es qué le ha hecho a ese individuo, sino qué le ha hecho a la comunidad. Y, por tanto, si podemos medir en disminución de nuevos episodios, de mortalidad, de ingresos, etcétera. Eso es lo que podemos medir. Y, además, es que es eso lo que nos importa. Por tanto, no nos importa tanto cómo afecta al individuo. De esa idea de comunidad asociada a la estrategia de vacunación, podemos extraer distintas cosas. La primera sería la contraposición con la valoración de la vacuna desde el individualismo. Y desde el individualismo hablamos tanto de reticencia, es decir, el reticente es una persona que no está pensando, igual porque lo ignora, pero no está pensando en la dimensión comunitaria de la vacuna, en que se vacuna para proteger a otros. No se vacuna para protegerse a sí mismo o solo para protegerse a sí mismo, sino que se vacuna por los demás. Esa es una parte de la dimensión comunitaria enfrentada al individualismo. La otra parte del individualismo es lo que hemos comentado antes, que es la corrupción. Es decir, el individuo que se adelanta en la lista, se aprovecha de un privilegio normalmente político que le permite adelantarse en la lista y ponerse la vacuna antes que otros colectivos que se consideran prioritarios. Ese también responde al individualismo, solo está pensando en qué hace la vacuna en sí mismo y no qué hace la vacuna en toda la sociedad. Incluso un tercer fenómeno asociado a ese individualismo de la vacunación, en mi opinión, es el propio pasaporte inmunitario. El propio pasaporte inmunitario vuelve a pensar en qué le hace la vacuna al individuo, pero no en qué le hace a la comunidad. Es verdad que podemos extraer conclusiones de que el pasaporte inmunitario podría servir para que haya una mayor movilidad en determinadas partes de la población que reactive la economía y, por tanto, el pasaporte inmunitario podría tener un análisis comunitario. Pero en realidad se está basando en algo que además no es demostrable, que es si una vacuna a un individuo en concreto le ha producido un efecto. Totalmente. Sí, allí no, yo creo que sí. Acaba de decir algo importantísimo, a ver, algo capital. O sea, la vacuna, un poco kantiano, no solo es para beneficio mío, o sea, no solo claro. Es con finalidad exclusivamente mía, sino además es en beneficio comunitario. O sea, ese es un punto medular, porque efectivamente el hecho de que yo me vacune no solo es para beneficio privado particular, sino además es para un beneficio comunitario que aquí nos mete otra vez en esta cuestión de que si realmente queremos que esto se acabe, o sea, no que se acabe, porque no se va a acabar, sino es que entremos ya en una dinámica de salir del estado de emergencia, tenemos que pensar en individuo, de forma individual, pero también de forma comunitaria. De otra forma, solo va a ser un reciclaje. O sea, por aquí, yo aquí, muy reticente, muy lo que sea, muy negado, pero me viene el golpe por detrás, o sea, al no estar contribuyendo. Se vuelve un reto, o sea, un reto, por supuesto, ético y hasta bioético, esta cuestión de que esta noción que ahorita Joaquín nos las ilustró estupendo, no esté a todos los niveles.
O sea, y entonces se agudizan, ahorita que Maite hizo alusión a las capas de vulnerabilidad, se agudizan porque esta noción que debería de estar justo en los líderes mundiales, justo en los directivos de las principales instituciones de regulación o coordinación mundial, pareciera que no está, pareciera que esta noción no está. Y entonces, obvio, los que están mejor posicionados, pues, aunque tienen una cierta vulnerabilidad, no se agudiza como los que están en estratos muchísimo más bajos y se vuelve un círculo vicioso. O sea, los esfuerzos que sí se hacen, porque sí se están haciendo, para lograr paliar todo esto, para lograr controlarlo, para lograr una vacunación masiva, pues topan con pared, y una pared bastante fea. Pepe. Sí, aquí dos cosas importantes. Siempre hay que pensar que esta pandemia nos revela el fracaso de un individualismo neoliberal y nos debe de llevar justamente a la reflexión de que somos, gracias a partir de los demás, y vaya la ética de la alteridad, y que vaya el reconocimiento del otro va desde el momento en que me lavo las manos, desde el momento en que uso el cubrebocas o desde el momento en que considero que la vacuna no es una cuestión de privilegio personal, sino de sentido comunitario. Y bueno, aquí los contraejemplos pues saltan en todos los países, ¿no? Gente con relaciones políticas y económicas que incluso viajan a Estados Unidos para ponerse la vacuna o que se van a municipios donde se está aplicando. En el caso mexicano, se optó por empezar por los municipios más pobres. Entonces, gente pudiente, acaba de suceder en el estado de Zacatecas, que un grupo de 30 personas de alto nivel económico se trasladó a una comunidad pobre donde sabía que estaban poniendo la vacuna y literal se metieron a la fila. Entonces, yo creo que actualmente la pandemia revela el sentido social, el sentido ético, la ética es social por naturaleza, que nos debemos de preocuparnos por nosotros. El cuidado de sí implica el cuidado de los demás y el cuidado de los demás implica el propio cuidado. Pues bueno, ¿cómo vamos de tiempo, doctora Netza? No, vamos bien, vamos bien. Me gustaría una última reflexión, porque es un tema que nos va a seguir ocupando en lo que resta del año y como bien ya Joaquín dijo, los 2 años siguientes, porque esto está lejos de acabarse y si ya de suyo sabemos que aún logrando el 70% de vacunación, vamos a suponer idealmente la población mundial, que se lograra el 70% de la población mundial vacunada, recordar que la vacunación no cura, o sea, no quita la posibilidad de contagio y de muerte incluso por contagio, sino que es un atenuante a la virulencia del virus y a que se contienda con la pandemia de mejor forma, pero no es curativa, no es una cosa de que me vacuno y ya quedo inmune al contagio y al riesgo de muerte y al riesgo de complicaciones. Entonces, aquí entender que la vacunación es importante, pero la situación del riesgo epidemiológico sigue y va a seguir durante mucho tiempo. Y de ahí me gustaría que se hiciera un énfasis a los aspectos sociológicos, porque estos aspectos a veces, desgraciadamente, o se dan por sentado o se dejan muy de lado en el discurso, y el discurso a veces se vuelve retórico, donde dice uno, sí, los pobres, los de menos acceso, etcétera, etcétera, pero la realidad es que esta pandemia nos demostró que no había estrato, o sea, que el nivel de entendimiento no estaba muy ligado al estrato. Gente con estudios, con posición socioeconómica alta, etcétera, 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 y no se entendía, y no se aceptaba, y de pronto sigue sin aceptarse el uso del cubrebocas simplemente. Entonces, ¿por qué, o sea, más allá de esta falta de transparencia en la información, Maite, ¿a qué otros elementos tú le podrías atribuir
a por qué este fenómeno en la forma en que se presentó durante la primera ola, que todavía estamos arrastrando. Ustedes ya van en la tercera ola. A nosotros la tercera ola, biocultores, por si no lo saben, nos llega a mediados finales de marzo, comienza la tercera ola y todos los pronósticos nos hablan de que va a ser un poco peor que la segunda. Entonces hay que estar preparados y hay que estar armando las estrategias para contender con ello. ¿Qué otros factores tú nos podrías ilustrar que contribuyeron? Porque en la medida en que no los tenemos conscientes, en la medida en que no los tenemos bien claros, pues no sabemos ni cómo remediarlo, ni con qué contender, ni qué estrategias desarrollar para ir subsanando todas estas situaciones que también están contribuyendo a la perpetuación, a la prolongación ya casi 2 años del estado pandémico. Maite. Bueno, es una respuesta difícil y compleja, lo mismo que es este análisis que estamos haciendo. A mí me parece, destacaría algo que tú has comentado, y es que me parece que en la toma de decisiones, ¿no? Se ha basado mucho en aspectos epidemiológicos, científicos, pero se ha tenido poco en cuenta los contextos sociales. Si nos vamos desde un punto de vista más ético, eliminar o disminuir la autonomía y las libertades de los individuos de la manera que se ha hecho en base a esa colectividad, desde mi punto de vista no ha estado bien transmitida a veces. Se ha hecho a golpe de comunicado, de tomar medidas muchas veces muy restrictivas, no suficientemente bien explicadas y sobre todo no compartidas con la población. Ahora mismo no sé allí en México, pero por ejemplo aquí en España de todo tienen la culpa los jóvenes, ¿no? Porque bueno, los jóvenes tienen 20 años o 19 años y su interacción social hay que entender que es estar unos con otros, lo mismo que hicimos nosotros cuando teníamos 20 años. Y ahora de pronto eso no puede ser y se les criminaliza por ello, no está viendo ninguna otra alternativa en el discurso. Entonces eso es muy, muy, muy difícil de aceptar. O por ejemplo, pues eso, el uso de, como dicen ustedes, de tapabocas, de las mascarillas. Ha habido diferentes confrontaciones, primero que sí, luego que no, ahora que sí, incluso al aire libre. El caso es que entre la gente se genera algo que es cercano no solamente a la incertidumbre frente a la pandemia, sino a la desconfianza en las instituciones, a la desconfianza. La mayoría de esta gente, de gente que no se quiere vacunar, lo que tiene es una desconfianza generalizada, ya no solamente hacia la ciencia, sino hacia las instituciones. Entonces, la gente está saliendo a la calle. Bueno, hay protestas en Alemania, en España, en Europa, no sé si ustedes la tienen allí, de gente que está viendo que está protestando contra ese recorte de libertades, básicamente porque ni han participado ni se les está transmitiendo bien esa información, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Volviendo a esa dimensión, por ejemplo, colectiva y comunitaria que aludía antes Joaquín, respecto a las vacunas, nuestra experiencia en la investigación que hicimos es que cuando la gente entendía esa dimensión colectiva y comunitaria, se terminaba vacunando. O sea que suele haber como una demonización y son antivacunas, no entienden, no. En realidad es que se están moviendo en otro sistema de valores y de creencias en el que no eran conscientes de esa dimensión colectiva, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es importante.
explicar las cosas, comunicar, no solamente, antes han nombrado la palabra transparencia, ayer estábamos hablando de que más transparente que todos los ensayos clínicos y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo sobre la pandemia, no podemos tener más información. Pero esa información sin una comunicación que se establezca, pues bueno, pues lleva a movimientos unido a la desconfianza y tal, pues lleva a movimientos totalmente negacionistas, y lo mismo que antes existía gente que decía que la Tierra es plana, pues también hay gente que dice que esto no existe. Entonces, a mí me parece que tener en cuenta y analizar mucho los contextos sociales, y no solamente desde el punto de vista epidemiológico a la hora de tomar decisiones, es importante. Y, por supuesto, también bajo un paradigma ético, ¿no? Tendremos que ver cuáles son aquellos principios, valores mínimos en los que todos y todas nos tendremos que poner de acuerdo para poder vivir en esta pandemia. Has dicho algo crucial. O sea, efectivamente, el siglo XX se distinguió mucho por eso. O sea, solo lo científico valía, solo lo que emitía una autoridad científica muy cientificista, y que por la pura dinámica histórica nos lleva a este fenómeno que ahora nos ocupa. Estamos tan acostumbrados a eso que perdimos de vista las otras aristas. Y en este fenómeno, las otras aristas están teniendo igual peso y a veces hasta más el puro hecho epidemiológico por sí solo. O sea, el puro fenómeno epidemiológico o infecto contagioso por sí solo. Extraordinarios, realmente extraordinarios, Pepe. O sea, nos pusieron ahorita aquí puntos capitales que se deben seguir reflexionando, se deben seguir atendiendo, entender que esto sigue en gerundio y que a la vuelta de la esquina todavía nos toca reevaluar, recapitular qué pasó con la segunda dosis, qué pasó con la primera dosis, si realmente va a haber un impacto global en términos de eficacia, qué pasó con la corrupción a todos sus niveles en materia de vacunación. ¿Y qué pasó con las mismas vacunas? Al final de cuentas, si las 5 que están ahorita circulando, cualquiera puede utilizarse con la misma eficacia, o finalmente una o dos de ellas se van a ir posicionando en términos de accesibilidad, en términos de eficacia, en términos de seguridad. Muchos pendientes, así que pues les extiendo una invitación ya desde ahorita para que nos visiten en un futuro y hagamos una recapitulación. Primero esperar a que el tiempo, el devenir avance, y después hacer una mirada retrospectiva para ver qué pasó con todo lo que ahorita tenemos abierto, todavía ciclos abiertos, fenómenos todavía apenas iniciando, y ver al final de cuentas qué pasó. Pero prioridad es prioridad. Primero, sobrevivir, seguir en el club de los sobrevivientes, vacunarse, entendiendo en esta dinámica individual comunitaria, y pues seguir atendiendo y en lo que nosotros podamos seguir aportando. Nos despedimos, Pepe, nos vamos despidiendo. Licenciada Maite Cruz Piqueras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente este recordatorio de las capas de vulnerabilidad siempre vale la pena tenerlas en mente, porque a veces solo hacemos análisis desde en el lugar en donde nosotros estamos, y nos olvidamos de ver a los otros en su justa dimensión. Doctor Joaquín Hortal, ya para la siguiente vez que estemos, ya vamos a festejar el doctorado, ya el logro del doctorado. Entonces ya le vamos a poder decir doctor con todas sus letras, pero brillante, realmente tocaste puntos que valen la pena seguir ahí matizando. Me encantó esta cierta analogía kantiana de no solo lo individual, sino además lo comunitario. Yo creo que hay que tomarlo y hay que recalcarlo cada vez que sea posible. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y queda abierta la invitación para que nos visiten en un futuro
y podamos hacer una mirada hacia atrás de lo que en este momento está en pleno gerundio y en un tiempo segundo lo vamos a poder ver hacia atrás y recapitular. Pepe, nos despedimos. Muchas gracias, Maite, muchas gracias, Joaquín, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Nos vemos en la próxima emisión. Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.